que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, es la Biblia, es Romanos capítulo 4, versículo 19, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó en la fe. Con el paso del tiempo, con el paso que iba pasando 1, 2, 3, 4, 10, 20, y él todavía no tenía hijos, pero la promesa estaba. Dios le dijo que de él iba a haber una descendencia. Y dice que su fe, ¿qué? No se debilitó. Qué buen ejemplo, ¿no? A pesar de que pasa el tiempo y muchas veces las cosas no llegan o no son como nosotros pensamos, mantener la fe firme como tuvo Abraham. Intimidad con Dios. Esperó en Dios. Una característica, la tercera, un hombre de adoración a Dios. Es muy interesante esto cuando estaba estudiando, porque, los invito a que me acompañen a Génesis capítulo 12. Miren Génesis capítulo 12 al principio. Por eso decimos que el concepto de la fe está en toda la palabra de Dios. Génesis capítulo 12. Visualmente nos paramos ahí en el capítulo 12. Miren, versículo 7. Después que Dios llama a Abraham, en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar. Apenas Dios se aparece y lo llama, él edifica un altar. No había iglesias, no había templos, pero él edificó un altar. El altar representa el lugar del encuentro, donde está la presencia de Dios, donde él puede adorar, exaltar a Dios. Edificó un altar. Podemos llamarlo, o yo lo puse acá como un título, ¿no? El altar del primer amor, el primer llamado, el primer encuentro con Dios. Siempre digo esto, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, cuando aprendemos, cuando empezamos nuestros primeros pasos en la vida cristiana, es como que nos queremos llevar el mundo por delante, ¿no? Y le vamos a hablar a todos. Y tenemos el deseo y las ganas de aprender, de cantar, de aprender canciones nuevas, de trabajar, y me quiero bautizar, y el tiempo, y muchas veces la rutina, hace que eso se va desgastando, ¿no? Hoy un poco decía Valentín, ¿no? A veces cantamos, pero solamente con la boca. Él edificó un altar cuando Dios se apareció en ese lugar. Él edificó un altar. Esto nos habla de la adoración, la relación con Dios. El altar del primer amor, le puse. Pero miren, seguimos ahí. Visualmente en el capítulo 12, vamos al versículo 8 de Génesis. Capítulo 12, versículo 8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, ¿y qué dice? Y edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Un altar, podemos llamar un altar de la oración. Él invocó el nombre de Jehová en ese altar. Ya Dios lo había llamado. Entonces él empieza su caminar. Y a lo largo de ese camino, donde él tenía oportunidad, levantaba un altar y oraba. El altar de la oración. Un pilar de la vida cristiana. ¿Se dan cuenta por qué Abraham fue el padre de la fe? No es solamente, o no debería ser solamente, un modelo para los judíos. Por eso se menciona a lo largo de todo el Nuevo Testamento también. El altar de la oración. Y ahí nomás, en el capítulo 13, versículo 4, también dice que después volvió al lugar del altar que había hecho allí antes, y que hizo e invocó el nombre de Jehová. Nuevamente, todo el tiempo que Abraham estuvo yendo como un peregrino hacia esa promesa de Dios, él tenía tiempo para edificar un altar y orar. ¿Tenemos tiempo nosotros, hermanos? ¿Edificamos, entre comillas, ese altar para poder invocar?
Es una pregunta interna que cada uno nos hacemos, nos contestamos y cual tenemos que reflexionar en esta noche. Fue un hombre de adoración, de altares, pero no queda ahí. En el capítulo 13, versículo 18, seguimos, el mismo capítulo, dice: y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar. Ya me está pasando algo que no veo de cerca con los anteojos, me di cuenta hace poco. Leo mejor sin los anteojos que con los anteojos. Moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y que dice, y edificó allí un altar. ¿Se dan cuenta que Abraham todo el tiempo buscaba una comunión con Dios? Buscaba tener un encuentro con Dios. Era el altar el símbolo. Podemos llamar, así como llamamos el altar del primer amor, el altar de la oración. Tal vez podemos decir que es el altar del reposo, del descanso, porque dice que él moró tiempo. Este es el altar. Lo primero que hizo después de se acomodó, vamos a armar el altar. ¿Cuántas cosas hacemos y le damos prioridad y siempre dejamos el lugar, el tiempo, el altar de Dios en último lugar, ¿no? El altar. Y por último, un altar más, tal vez el más o el que más nos recuerda, ¿no?, de Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 9. Cuando Dios le pide que entregue y que sacrifique lo que más amaba, lo que más quería. Ese hijo que pasaron 100 años para que pueda venir, su hijo Isaac, Dios le dice, bueno, ahora toma a tu hijo, tu único, llévalo al lugar que yo te digo y ahí lo tenés que sacrificar. Que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso. No había nada de leña. El altar de la entrega total. No había nada con esto. Queda demostrado que no había nada que Dios le pidiera a Abraham y él no lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Era su propio hijo. Y el altar estaba en medio. Su relación con Dios esperó un hombre de adoración o de altares que a pesar de sus errores Dios lo utilizó. Porque no todo fue color de rosas en la vida de Abraham. Abraham fue una persona como nosotros. ¿Tenemos errores? ¿Nos equivocamos? ¿Sí? ¿Vivimos así? Pero Dios igual nos utiliza. Dios igual en su misericordia tiene un propósito para nosotros, como lo tuvo con Abraham. Miren, por ejemplo, y no lo vamos a leer por amor al tiempo, lo menciono. A lo largo de la historia de Abraham, él miente por lo menos 2 veces. En Génesis capítulo 12 y el capítulo 20 de Génesis. Miente en relación a su esposa. A ver, perdí la hoja acá. Fingió que Sara era su hermana para protegerse. Después pone en duda la promesa y toma decisiones humanas. Escucha a Sara, se une a Agar, nace Ismael, porque él no supo esperar. Génesis capítulo 16. Eso trajo un conflicto familiar y consecuencias históricas hasta hoy. El conflicto entre judíos y musulmanes. Se adelanta al plan de Dios. Actúa según su lógica humana. Acá no esperó tanto como habíamos dicho antes, ¿no? Dice, bueno, no llega mi hijo, Sara es estéril, tengo un hijo con la sierva. No era la voluntad de Dios. Tuvo errores. Tuvo momentos de temor, de incredulidad. Y aunque fue el padre de la fe, tuvo momentos muchas veces de flaqueza y desconfianza. Y eso va a pasar siempre. Y esto nos dice que Abraham era una persona con errores, con pecado, como nosotros. Pero Dios lo tuvo en cuenta y lo utilizó. Último punto. Podemos decir de Abraham que su fe pasó la prueba de Dios. Es el mismo relato que vimos recién en Génesis 22, ¿no? Cuando Dios lo llama a que entregue a su único hijo, Dios probó su fe. ¿Saben, hermanos, que es inevitable que Dios pruebe nuestra fe? En alguna situación, en algún momento, seguramente muchos ya hemos pasado tal vez, pero no va a ser la única.
Dios va a probar nuestra fe. Porque cuando todo va bien, cuando no hay ningún problema, es fácil venir a la iglesia, cantar, estar en las reuniones. Pero cuando vienen las pruebas y los problemas, empezamos a ver sillas vacías. Por eso Dios dijo, bueno, Abraham, obedeciste a todo lo que yo te dije. Qué bueno. Levantaste un montón de altares. Buenísimo. Ahora voy a probar tu fe, si realmente crees en mí. Tomá a tu único hijo y llévalo al lugar que te diré y ahí lo tenés que sacrificar. Dios prueba la fe de Abraham y él supera esa fe. Porque en ningún momento dio marcha atrás. Llegó y ató a su hijo en ese lugar hasta que apareció un sustituto. Dice ahí en Génesis capítulo 22 que apareció ahí un carnero entre medio ahí de los arbustos y Dios le dice, no, Abraham, este es el sacrificio, libera a tu hijo. Y eso representa, y volvemos al principio de lo que empezamos a decir hoy, alguien que ocupó el lugar del hijo que tenía que morir. Hubo un intercambio. Dios cambió la vida de Isaac por la de ese cordero. Por eso él pasó la prueba de la fe. Miren, voy a invitar a los chicos que pasen. Me gustaría con este concepto cantar esta canción que se llama Glorioso Intercambio. Pero mientras van pasando, voy a leer 2 versículos más sobre esto. Y volvemos a la justificación. El ejemplo de Abraham, lo tenemos ahí, ¿no? Pablo nos dice ahí en el capítulo 4, bueno, la fe es la salvación, la justificación es por fe. Miren a Abraham como ejemplo. Miren todo lo que Abraham hizo. Pero a lo largo de la palabra de Dios tenemos muchos versículos que nos hablan de esto. Dios nos declara justos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Todo eso hace Dios por nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es un concepto, ahí lo tenemos al versículo, no sé si hay una placa más, la última, que se conoce como transferencia doble. Nuestro pecado, esto es la justificación, hermanos, es algo que tenemos que tener muy en claro en nuestra vida. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Y por otro lado, Dios confiere la justicia, la santidad de Cristo a nosotros y nos declara justos, la justificación. Y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Es maravilloso. Dios hizo un intercambio. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Por eso le pedí a los chicos que terminemos cantando esta canción que resume un poco esto, ¿no? Pero vamos a tener una oración antes para pensar, ¿cómo está mi vida íntima con Dios? Mirando a Abraham, ¿no? Tal vez haya que reconstruir ese altar, ¿no? Abraham reconstruía altares. Qué lindo ejemplo, ¿no? Cuando se estabilizó con su familia, cuando necesitaba hablar con Dios, cuando Dios probó su fe, él construía altares. Por ahí nuestros altares están rotos, están medio ahí. Qué bueno es que podamos pensar y volver a reconstruir un altar, ¿no? Un lugar de adoración, un lugar de relación íntima con Dios.
donde solamente está el Señor y nosotros. Que por ahí, con el paso del tiempo, los años, los fuimos perdiendo. Siempre el Señor nos da otra oportunidad. Vamos a orar y después cantamos esta canción. Padre, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, porque cargaste en el Señor nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar ahí. Lo trataste como culpable y nosotros nos tratas como justos. Gracias, Señor, por ese gran amor, porque no hicimos nada para merecerlo, simplemente por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.